noches. Entonces, bienvenidos a esta cuarta y última conferencia del Diplomado en Desarrollo en Pruebas de Software. Y hoy vamos a ver análisis de resultados de pruebas. Bueno, entonces nosotros venimos de un proceso donde diseñamos y ejecutamos nuestros casos de prueba y de allí pues tenemos que mirar cómo nos fue, relacionar unas métricas y demás, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué son las métricas en el proceso de pruebas de software? Los informes de pruebas y pues vamos a hablar concretamente ya de la sustentación y la parte final del diplomado, que es como pues las actividades que vienen. Bueno, entonces recordando, nosotros identificamos cada uno los módulos principales del sitio que íbamos a probar. Cada uno de ustedes se encargó de organizar un módulo, de probarlo. Y de allí entonces ustedes pues detectaron una serie de casos de prueba, los diseñaron, detallaron qué era lo que iban a hacer, vieron precondiciones, poscondiciones, después de ese diseño los ejecutaron, capturaron pantallas de evidencia, también trabajaron con algo de automatización. Y pues finalmente, después de todo este proceso de pruebas, lo que sigue es saber cómo nos fue en los procesos de prueba. Y allí, para saber cómo nos fue, nosotros usamos algo que se llaman métricas. Pues las métricas en realidad siempre van a servir para analizar o para medir algo. ¿Sí? Métrica viene como asociado a medición. Algunas métricas comunes que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el avance respecto al calendario. Entonces, si nosotros vamos bien de acuerdo al plan de pruebas y al cronograma que dejamos allí en ese calendario, si vamos atrasados, si nos falta tiempo, si en la vida real, por ejemplo, se nos han presentado inconvenientes que nos han retrasado el proceso. También nos sirven para ver la calidad del objeto de prueba. Supongamos que, pues, por el afán, el equipo de desarrollo entregó un software, por ejemplo, sin pruebas internas, sin la presión, el día a día y demás. Y nosotros vamos a mirar y hasta las validaciones más básicas, por ejemplo, no se están cumpliendo, entonces la calidad no es la esperada y ya con solo ejecutar un set de casos de prueba, nosotros vemos que el sitio aún pues no está como listo para todo el proceso de pruebas, entonces de hecho ya podemos decir la calidad no es la adecuada, o después de finalizar todo el proceso de pruebas podemos decir no, definitivamente el objeto de pruebas no tiene la calidad que esperábamos. También tenemos pues de allí ver si el enfoque de pruebas es adecuado. Es decir, si nosotros dijimos, bueno, esta es la prueba funcional, entonces, o pruebas por expertos y demás, y ver si nos dio resultado. Y la eficacia de las actividades de prueba versus los objetivos de prueba que dijimos allá cuando nosotros definimos el plan de pruebas de software. Entonces, todo eso nos permite en las métricas analizar. Fíjense, muchachos, que con esas métricas nosotros pues podemos analizar muchas cosas, o sea, desde la planeación, de ver cómo nosotros estamos allí, si vamos de acuerdo a cronograma, cómo es nuestro sitio de pruebas, etcétera. Y de allí entonces nosotros pues lo que estamos verificando en realidad es ver como el resultado de ese proceso y de acuerdo a lo que nosotros planificamos y demás, cómo vamos. ¿Listo? Entonces, pues ese, digamos, es como uno de los primeros objetivos, el principal objetivo que nosotros tenemos dentro de las pruebas de software. Y de allí, pues, la importancia de las métricas. Tenemos algunas métricas, por ejemplo, ejemplos, porcentaje de casos de prueba planificados versus los que pudimos implementar, porque no siempre nosotros podemos probar todo el conjunto de casos de prueba. Digamos, acá pues estamos en un ejercicio académico y pues tenemos cada uno más o menos de 5 o 6 casos de prueba, pero en la vida real podemos tener un conjunto o un set de casos de prueba realmente muy grande y entonces allí es cuando nosotros decimos definitivamente, según el cronograma, no alcancé yo a probar todo lo que tenía allí destinado para el proceso de pruebas. También entonces nosotros lo otro que podemos ver es la cantidad de casos de prueba ejecutados versus no ejecutados. Entonces, definitivamente puede ser que yo los
haya implementado en el sentido de que los diseñé, pero no los alcancé a ejecutar por alguna razón o no pude, por ejemplo, por ni siquiera tiempo, por ejemplo, algo técnico que me impidió realizar la prueba. También podemos ver, por ejemplo, cuántos casos de prueba fueron exitosos versus fallidos, que por ejemplo es una de las métricas que nosotros vamos a analizar aquí dentro de nuestro proceso de métricas en este instante, digamos en esta etapa. La cantidad de defectos que encontramos versus los defectos corregidos, eso es muy común ya en los procesos de software. Entonces, en una primera iteración o en un primer ciclo de pruebas, por ejemplo, George detecta que Patricia tiene 5 defectos en una funcionalidad que él estaba allí probando, lo regresa en ese primer ciclo de pruebas, o sea, yo desarrollo, se lo entrego a George lo prueba, dice 5 defectos, se supone que yo lo ajusto, vuelvo y lo envío a pruebas, y George por segunda vez va a verificar de esos 5 cuántos se corrigieron. Entonces ahí la idea es que sean los 5, ¿no? Los 5 defectos corregidos, pero puede ser que él encuentre que se corrigieron solo 3 y 2 persisten. También podemos ver, por ejemplo, la tasa de fallos, la cobertura de pruebas versus requisitos, versus criterios de aceptación. Entonces es, por ejemplo, también aquí un ejercicio interesante ver que nosotros tenemos 10 requisitos de usuario y entonces, bueno, eso donde se implementó en esta ventana, en esta app, en este procedimiento almacenado, etcétera. Y la prueba correspondiente de eso fue esto, como ver toda la trazabilidad para al final del proceso de desarrollo ver si ese requisito sí se cumplió o no, o se implementó o quedó, pues, ¿dónde está ese requisito? Otra cosa es, por ejemplo, el coste de la prueba versus el beneficio de encontrar un defecto, porque resulta que encontrar la prueba en el proceso de pruebas, pues siempre será más barato que encontrarla en el proceso de producción. Porque, pues, imagínense, en el proceso de producción puede ser que se nos vaya un error a producción y pasa, pues eso también sucede en la vida real. Y, por ejemplo, toque arreglar los datos, que sería como lo menos crítico, pero cuando ya se afecta a otras cosas, por ejemplo, la reputación de una institución, ¿sí? Entonces, que ustedes vayan a mirar saldo de su cuenta hoy y todos tengamos 0 pesos, pues ustedes dicen, no, ¿cómo le creo a ese banco? Por ejemplo. Entonces, fíjense que ahí ya un error puede trascender y ir más allá de la parte técnica y ver unos errores que pueden generar unos costos que inclusive van mucho más allá del dinero. Entonces, a veces siempre vamos a decir que encontrar el defecto en la etapa prueba siempre será más barato que encontrarlo allá en producción. Y pues con esas métricas nosotros viendo cuánto implementamos del proceso de pruebas, que si alcanzamos a probar todos los casos de prueba y demás, es cuando nosotros elaboramos los informes de prueba. Esos informes de prueba habitualmente se hacen en 2 momentos. Unos que son los que nosotros denominamos informes de avance y otros que se llaman informes de resumen. Entonces, por ejemplo, el informe de avance, cuando el proceso de pruebas va a tomar un buen tiempo, podemos estarlo presentando, no sé, por ejemplo, semanalmente un mini informe, si somos metodología ágil, o puede ser que al final del mes o cada 3 semanas, lo que se define en el equipo, vamos contando cómo vamos, de acuerdo a la cantidad de casos de prueba, cuántos hemos ejecutado, qué dificultades hemos encontrado, qué me impide avanzar. Y al final de todo el proceso de prueba nosotros presentamos algo que se llama el informe de resumen. Y en ese informe de resumen nosotros lo que hacemos es contar cómo nos fue en todo el proceso, si estuvimos dentro de las fechas, cuánto alcanzamos a ejecutar, cuánto fue el porcentaje de defectos encontrados y demás. Aquí en esta etapa nosotros vamos a diligenciar una plantilla que tiene un informe de resumen, que es como un resumen ejecutivo de todo el proceso de pruebas que nosotros hicimos. Bueno, entonces, en las métricas podemos decir que el informe de avance, o sea, ese que podemos estar ejecutando o entregando cada 15 días, cada mes, etcétera, ese nos va a contar las actividades y el porcentaje de avance, porque pues eso siempre le va a interesar mucho al gerente o al líder del equipo de desarrollo, saber, bueno, cómo vamos,
qué porcentaje de avance tenemos nosotros respecto a pruebas, vamos dentro del tiempo, que es, pues digamos, uno de los retos siempre en toda la parte de desarrollo, qué factores me impiden avanzar, entonces desarrollo está atrasado, no me ha entregado, tengo que configurar un ambiente de pruebas específico, no me han clonado la base de datos, etcétera, necesito un dispositivo, por ejemplo, ya físico como tal, si estoy haciendo algo de IoT y definitivamente todavía no lo han hecho, no puedo hacer la prueba, como para ver cómo se subsana todo esto. Las pruebas planeadas para el próximo periodo, eso también se cuenta. Bueno, entonces en este periodo o en estos 15 días hemos quedado de probar estos 10 casos de prueba, ya los probamos, detectamos algo, ya se le informó al equipo de desarrollo, ya hicieron una segunda iteración, ya ajustamos, ahora seguimos con este segundo módulo o este segundo grupo de pruebas. Esto también se puede informar allí y la calidad del objeto de la prueba, hasta donde hemos probado, cómo hemos encontrado el software con muchos defectos, etcétera. Y cuando finalizamos, como les decía, nosotros tenemos el informe de resumen de la prueba. Ese informe de resumen de la prueba pues nos va a contar realmente cómo nos fue, si estuvimos desviados del calendario, cómo encontramos la calidad del producto, los factores que bloquearon en su momento. Entonces, no, nosotros nos desviamos del calendario 2 semanas, pero esto sucedió porque, como les comentaba, el ambiente de pruebas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el ambiente de pruebas no estaba listo, nos tocó esperar, no se restauraron los datos, etcétera. O definitivamente uno puede decir en un informe final y no alcanzamos a probar estos y estos casos de prueba por esta razón. Y entonces ahí se quedó sin probar y pues no sé, se puede ser que alguien tenga afán de liberar el producto a producción y pasa y entonces pues ya se fue sin esa parte de pruebas. También contamos métricas y productos reutilizables para futuros trabajos. Esto pues hace referencia, por ejemplo, a diseños de casos de prueba que yo tenga allí. Entonces yo digo, bueno, hay unos casos de prueba que ya se diseñaron y sirven para más adelante en otras etapas cuando nosotros vayamos a probar. Entonces allí nosotros pues ya tenemos como una base de esos casos de prueba. Muy bien. Entonces hasta ahí tenemos como la globalidad de por qué son importantes las métricas, cuáles son las principales métricas, que también hay informes y demás. Y nosotros pues ya vamos a empezar a mirar las métricas de ejecución de los diferentes casos de prueba que nosotros tenemos dentro de nuestro anexo. ¿Listo? Una de las que tenemos son estas métricas de ejecución de los casos de prueba. Esa lo que nos va a decir es de los casos de prueba que yo tenía, cuántos fueron exitosos, cuántos no fueron exitosos y cuántos no se ejecutaron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que alguien estaba encargado del login. Este ciclo pues siempre para nosotros va a ser 1, porque como les comentaba, los ciclos hacen referencia a que desarrollo me entrega, yo hago una prueba, eso es un ciclo. Si yo se lo devuelvo, entonces seguramente cuando desarrollo me lo regrese, tendremos un segundo ciclo de pruebas y desarrollo, pero pues nosotros aquí para nuestro ejercicio académico solo hicimos un ciclo, ¿listo? Entonces aquí siempre vamos en el primer ciclo de prueba. Y allí, por ejemplo, si yo tenía 4 casos de prueba de mi módulo de login que iba a probar, entonces yo puedo decir que 4 fueron exitosos y 1 no exitoso, y lo divido en porcentajes, ¿no? Entonces serían en una proporción de 80% y 20%. Aquí si alguno de ustedes no logró ejecutar, entonces lo colocaremos en la parte de no se ejecutó, para un total de 5 o de 6 casos de prueba que son los que ustedes tienen allí. En la etapa anterior les había dicho, puede ser, pues ya estamos trabajando sobre sitios muy estables, muy maduros, que tienen un constante mantenimiento. Seguramente en algunos de sus módulos ustedes no encontraron ningún error, ningún defecto. En ese caso, entonces vamos a detectar o vamos a hacer una sugerencia, ¿no? Entonces voy a sugerir algo que yo detecte, una oportunidad de mejora. El software siempre va a tener oportunidades de mejora. Y allí entonces nosotros lo que vamos a decir
Entonces, si ustedes no encontraron nada no exitoso, al menos de su grupo de casos de prueba, al menos elijan uno para una oportunidad de mejora con el objetivo de poder tener estas métricas, porque si todos los 5 integrantes del equipo nos vamos acá, a todo 100% exitoso, pues no tenemos gráficas para mostrar. Y como les dije, pues las sugerencias también entran aquí dentro del proceso de pruebas de software. Bueno, en cuanto las pruebas, nosotros habíamos dicho que nosotros podíamos ver la naturaleza, por ejemplo, de esos defectos que podía ser por el ambiente, que no estaba configurado, por datos, funcionalidad, todos esos que tienen ustedes allá en el anexo que acabamos de terminar en la etapa 3. También teníamos el tipo de bug. Entonces, por ejemplo, teníamos qué defectos, qué cambios o mejora, consideración o sugerencia. Aquí en esta sugerencia es donde yo les decía, muchachos, que nosotros podemos trabajar si no encontramos ningún tipo de defecto. Entonces, nuestro tipo de bug será una sugerencia de mejora. Los estados pues pueden ser abiertos, cerrados para una próxima versión. Pues aquí, por lo general, nosotros ya diríamos cerrados porque no tenemos más ciclos de pruebas. Y las prioridades que nosotros detectamos es baja, media o normal. Eso va a criterio de cada uno de ustedes. Que encontré una sugerencia dentro del sitio y la sugerencia es que pongamos negrilla en tal parte del reporte para resaltar, pero pues eso no afecta o no impactaría o no mejoraría pues en algo tan crítico, entonces puede ser que yo lo defina como prioridad baja. Pero si, por ejemplo, veo un reporte que se me ocurre un filtro que podría ser mejor de los que tengo ahí, seguramente puedo tener una prioridad alta o normal porque mejoraría la funcionalidad. Y pues la severidad es qué tan grave es ese defecto que ustedes encontraron, muchachos. Entonces puede ir de una severidad baja, que no, pues el impacto es mínimo, a una severidad alta. Entonces allí también la clasificaríamos. Entonces, también tendríamos la métrica de ejecución de los defectos de proveedor y aquí tendríamos, en el caso de prueba, ¿qué encontramos? En cuanto a la naturaleza, entonces, por ejemplo, funcionalidad, tipo de una sugerencia, de una severidad baja, de una prioridad, por ejemplo, pues normal, el estado abierto, cerrado, y por acá, por ejemplo, que en la búsqueda por categorías se sugiere que se incluya un filtro por rango de precios. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pondrían ahí, y ahí en este cuadrito se escribe la naturaleza, el tipo de bug, la severidad y demás. También tenemos estas otras métricas que son las de ejecución de defectos de proveedor, y aquí estas lo que nos hacen es, pues el ejemplo que acabamos de ver acá, para el caso de prueba, entonces, por ejemplo, aquí ellos decían filtro por ciudad, y entonces la naturaleza es que por funcionalidad, porque es algo de funcionalidad que yo le detecté una mejora, cuya severidad es media y prioridad es media, ¿qué es lo que estoy sugiriendo? Un filtro por ciudad. Estas son como esos defectos o sugerencias al detalle que ustedes van a decir. Entonces, en la descripción, la sugerencia asociada al caso de prueba X que ustedes tienen allá. La naturaleza de la sugerencia por lo general es funcionalidad, pero puede ser que ustedes encuentren otra cosa. Creo que allá en naturaleza también está ortografía, ¿no? Que mejoren la ortografía o bueno, algo así. Usabilidad, por ejemplo, que el sitio ustedes lo vieron muy complejo o algo así. Si es un error, pues acá iríamos un defecto, ¿no? Porque algunos de ustedes sí encontraron defectos, otros solo van a sugerir mejoras. Y como les decía, definen la severidad y la prioridad de acuerdo a su criterio y el estado pues lo dejamos encerrado. Un tercer grupo de métricas son la evaluación del producto y del proveedor. Aquí lo que nosotros hacemos es de acuerdo a si nuestra sugerencia o demás lo detectamos en severidad alta, media o baja. Entonces allí lo que vamos a hacer nosotros es decir cuántos quedaron en severidad alta, mejor dicho, el defecto o la sugerencia impacta muchísimo en el software, cuántas media, cuántas baja. El número de ciclos pues siempre es 1 porque solamente hicimos un ciclo de pruebas.
Y aquí el indicador de calidad. Entonces, si yo tengo 5 casos de prueba, quiere decir que cada uno, si lo divido en 100, sería de a 20%, ¿cierto? Con uno solito que yo le encuentre una sugerencia o algo, me implicaría que hay un 20% que yo debería mejorar. Y ese es el indicador de calidad del sitio. ¿Sí? Si ya son 2, por ejemplo, puede ser que ya sea 40%. ¿Sí? Ya, pues hay varias cosas que mejorar. Si ya son 3, de 3 casos de prueba encontré cosas o defectos, ya vamos en el 60%. En este indicador de calidad nos dicen en el anexo, entonces aquí dependiendo en los rangos que esté, que si está hasta el 20% indican que la calidad de ese módulo, en ese caso, es muy buena. Y ahí va pasando como un semáforo amarillito y a rojo. ¿Listo? Entonces, pues si ustedes solo están haciendo una sugerencia sobre uno de los casos de prueba de lo que ustedes probaron cada uno, seguramente tendrán un indicador de calidad del 20%. Y Profe, pues, profe, una preguntita, sí, discúlpame. sí, Ahí en la tabla de métricas de evaluación del producto y proveedor, o sea, se hace el caso ejecutado, o se hace la tabla por cada módulo o los 5 sí, incluidos. por cada módulo. Entonces, por ejemplo, tú tenías acá el login y Sí. entonces tienes 5 casos de prueba. De esos 5, ¿a cuántos les detectaste defectos o a cuántos tú les vas a hacer sugerencias si no encontraste defectos? ¿Listo? Entonces, si no encontraste Ah, defectos, ay, voy a hacer sugerencias sobre uno solito. ¿Listo? ok, ok, ya entendí. Entonces serían 25, los 25 módulos que tenemos presentes. Ajá. Sí, Ok, entonces listo. acá seguramente en la tablita va el de alguien más. Ya lo vemos sobre el anexo. Y Vale, aquí listo. el compañero de pronto dijo 2 casos de prueba y aquí vendrá el tercer módulo y bueno, y aquí estaremos al final los 5 módulos que detectamos. Ok, listo, vale. Gracias, profe. Bueno, listo, tranquilos, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos acá. Vamos a mirar el anexo y luego regresamos sobre este tema. Entonces vamos a mirar para mayor claridad del anexo, ya lo voy a compartir aquí en otra pantalla que tengo. Entonces vamos a ver acá. Listo, muchachos. Entonces acá ustedes encuentran, cada uno de ustedes encuentra el anexo que viene junto a la guía de actividades. Listo, que tenemos en ese anexo, que nosotros vamos a diligenciar cada una de las métricas que les comentaba hace un momento. Y aquí, como siempre, ustedes dicen, aquí pues la plantilla siempre nos dice, pues reemplace el texto, colóquele normas APA y demás. Aquí pueden colocar algo sobre métricas de software, ¿listo? Con una cita APA porque son importantes y demás. Bueno, primero, entonces, métricas de ejecución. Cada uno de ustedes, entonces, por persona y por módulo, vamos a diligenciar esto. Vamos a suponer que en este caso estaba George acá, ¿sí? Y está Patricia en este grupo, y entonces aquí George dijo sobre el módulo que está probando fue el login, ¿listo? Y George dijo, el login está también en el sitio que probé, que definitivamente pues lo único que encontré fue una sugerencia. Entonces, el número de casos de prueba exitosos, entonces vamos a dejarlo como 4, y casos de prueba no exitosos, entonces pues nos vamos 1 porque vamos a hacer una sugerencia, ¿listo? Y entonces aquí pues es el porcentaje, ¿cierto? El número de casos de prueba sobre el total de los casos de prueba, pues finalmente quiere decir que el 80%, como les decía hace un momento, en 5 casos de prueba, el 80% estuvo bien y el 20% estuvo para sugerencias. Aquí los que no se ejecutaron pues no aplica porque, digamos, George ejecutó todos. Y acá pues número de casos de prueba que no se ejecutaron, 0. Y total de casos de prueba, 5. ¿Listo? Ahora viene aquí Patricia, que también está en el mismo, y Patricia miró el carrito de compras, el módulo del carrito de compras. Pero entonces Patricia sí encontró unos defectos, y entonces dijo, encontró 3, que serían como el 60%, porque cada uno vale 20, ¿cierto? Y 2, porque ella encontró defectos ahí, o yo encontré defectos ahí, y pues 2 serían 40%, ¿cierto?
porque estamos dividiendo esa cantidad de casos de prueba sobre el 100%. 5 casos de prueba, fíjense que aquí ya va una diferencia. Yo solo hice una sugerencia, Patricia encontró los errores, y cada uno de ustedes dentro del equipo, entonces va aquí colocando su reglón en las métricas de ejecución. Inclusive hasta pueden crear un Excel o algo así, para que vayan consolidando la información. Cuando ya tengamos la información de todos, entonces lo que vamos a hacer es una grafiquita en Excel. Ustedes ven si la colocan la de todos o la hacen por módulos donde evidenciemos cómo nos fue en métricas de ejecución, cuántos exitosos, no exitosos, pues la idea es también mostrar esta información gráficamente. Segunda tablita, entonces esas métricas acorde a severidad, otra vez, entonces vamos a mirar qué tan severo fue eso que encontramos. ¿Listo? Entonces aquí está George, que dijo que era el módulo de login, y George dijo, pues bueno, voy a hacer una sugerencia y es que también yo me pueda loguear con algo que sea el Facebook porque el sitio no lo tiene, pero pues muchas personas les gusta todavía usar Facebook, etcétera. Entonces, pero pues no incide tanto. Entonces, no es alto, pero sí es, digamos, aquí algo medio. Dice, pues sería como una, a su criterio, él dice, pues sería como algo de severidad media, y casos de prueba bajos no tiene, y entonces total de casos de prueba 5. ¿Listo? Y aquí viene Patricia. Y Patricia tenía el carrito. ¿Listo? Y entonces Patricia dijo, no, encontré algo crítico, entonces mejor dicho, uno se me fue en un error alto, no van a creer, encontré el error de la vida, 20%. Y medio, pues no, y encontró uno muy bajo. Entonces dijo, pues sin embargo lo voy a reportar. Y aquí nos vamos a otro 20%. ¿Sí? Ese 40 de arriba lo distribuimos aquí y 5 casos de prueba. Uno en alto, uno en medio y aquí por allá Patricia dijo que uno en bajo, ¿listo? Y así cada uno va colocando aquí de acuerdo a sus casos de prueba, si solo hizo una sugerencia o si encontró errores, con esos cuántos clasifican alto, cuántos en medio. Bueno, y hacemos una grafiquita. Ese es el segundo grupo de métricas. Tercer grupo de métricas, acorde a incidencia. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Que unos son defectos, que otros son consideraciones, que otros son sugerencias y otros son derivadas de cambio. Entonces, acá, por ejemplo, nuevamente, Josh dice que tenía el login, pero que lo de él no era defecto. Entonces, acá pues no tendría por qué tener nada en defecto, ¿cierto? Que lo de él era una sugerencia. Entonces, eso es lo que él va a colocar allí. Entonces, nos vamos aquí 0, 0. Uno que es de sugerencia, que eso implicaba el 20%, porque pues eran 5, nada de cambio. Y que en total eran 5 casos de prueba. Y aquí viene Patricia y dice que tiene el carrito. Y yo pues había dicho que las de defecto eran 2, porque eran 2, y que eso era el 40%. Nada de consideraciones ni de sugerencias, entonces esto se me va en 0. Y 5 casos de prueba, y aquí seguirá el otro compañero del grupo, y con esto hacemos una tercera grafiquita. ¿Listo? Entonces acá. Otro cuarto grupo de métricas, acordes a la prioridad. Entonces ya vimos de acuerdo a la severidad, vimos que si era sugerencias o cambio, ahora queremos ver acordes a la prioridad. Si uno considera que ese error es crítico, pues le daríamos una prioridad alta porque tendrían que solucionarla. Y si no, se nos va como en prioridad baja. Entonces, por ejemplo, George, como estaba haciendo por acá una sugerencia en su módulo de login, él dijo, no, pues como es sugerencia, no considero que sea algo de prioridad alta, sino algo de prioridad baja. Y si tuviera que decirle al equipo de desarrollo, pues entonces aquí en ese caso, pues cuando lo puedan arreglar es un caso de prioridad baja. Pero vino Patricia por acá, entonces era el del carrito y puede decir, de lo que yo encontré, pues prioridad media 1 o prioridad normal, y uno de prioridad baja. Algún día lo implementarán cuando tengan la posibilidad. Entonces acá lo van distribuyendo ustedes de acuerdo a la cantidad. Listo, y aquí 5, y bueno, cada uno va colocando. Y nuevamente hacemos la grafiquita. Ahí ya tenemos 4 métricas.
Ahora el quinto grupo de métricas, que es por la naturaleza. La naturaleza, recuerden que era si eso era por ortografía, por datos, por el ambiente, por hardware, etcétera. La mayoría de los que nosotros sugerimos es por funcionalidad. Entonces, aquí nuevamente George diligencia su lineecita y entonces él dice, bueno, de mis casos de prueba, la sugerencia que di no era por ortografía ni era por datos, era una funcionalidad que él colocó allí que representaba el 20% de los casos. Y en el caso de Patricia, digamos que en el carrito, supongamos que también todas fueron de funcionalidad. Entonces digamos que 2 que representan el 40% de los casos. Entonces aquí, casos de prueba totales eran 5 en cada uno. ¿Listo? Y cada uno va colocando allí y vamos haciendo las grafiquitas. Ya con todo eso, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, dependiendo de todas las métricas que yo detecte, entonces qué tan bueno es el módulo que yo probé. Entonces por acá vamos a dejar esta tablita para que la podamos ver todos. Allí entonces digamos el de George. George decía, yo tengo el módulo de login. De los casos de prueba ejecutados fueron 5, él dijo que ninguno era de severidad alta ni de severidad media, uno solo de severidad baja. Y entonces eso quiere decir que el total de casos de prueba que él probó allí era el 20% a un caso de prueba de 100. Entonces acá nos va a decir cómo está el módulo. Entonces dice menor del 20%, media calidad. Entonces en el de alta calidad. Y entre 20 y menor de 50, media calidad. Y más de 50, alta calidad. Entonces acá en el caso de George es alta calidad porque tuvo pues solamente el 20% de defectos allí. Luego viene el módulo del carrito, entonces Patricia ejecutó 5, dijo que en alta pues no dejó 1, en medio sí dejó 1 y 1 en bajo, para un total de 40% de casos de prueba defectuosos o con sugerencias, y ahí ya es media calidad, porque recuerden que ahorita decía que más de 20 y menos de 50 ya era media calidad, y así vamos colocando para cada uno de los módulos, por eso sabemos si es alta o media. Y ya con esos conjunto de métricas diligenciadas por cada uno de ustedes, fíjense que es realmente hacer el conteo de cómo nos fue. No es tan complejo en el sentido del diseño y ejecución que realizamos en la etapa anterior, sino son métricas para calcular y hacer grafiquitos. Después de eso vamos a hacer el informe de pruebas. Acá pues una breve introducción de qué es un informe de pruebas. Ustedes van a colocar la fecha de inicio del proceso de pruebas, la fecha de fin, quiénes eran los responsables del equipo, el alcance, que eran los módulos que ustedes dijeron que iban a probar, que eso lo habíamos colocado en el plan de pruebas. Si algunas características no fueron probadas, que también decíamos en el plan de pruebas, no vamos a probar la sección de ayuda, del registro de la hoja de vida, del pagar con tarjeta, crédito, etcétera. Entonces, pues todo eso que ustedes dijeron que no volvemos a mencionarlo acá. Y lo que vamos a ver de manera general es de acuerdo al cronograma que teníamos allá. Entonces, ¿cuándo habíamos dicho que empezábamos el análisis? ¿Cuándo el diseño y cuándo la ejecución? Entonces, aquí fecha inicial y fecha final. ¿Cuál? La que teníamos en el plan de pruebas de software. Entonces, supongamos que allá en el plan de pruebas habíamos dicho que empezábamos el 10 de febrero y que estaríamos terminando el 30 de abril. Y que eso en horas finalmente nos había dado, nosotros teníamos una sumatoria de horas, supongamos que teníamos 100 horas, y pues el porcentaje de avance, si ustedes ejecutaron todos los casos de prueba que cada uno pues dijo que iba a hacer, pues será un avance del 100%. Si alguien no logró ejecutar, pues esto lo volverán a calcular. Aquí van a colocar la fecha en la cual ustedes de verdad iniciaron las pruebas y en realidad cuándo acabaron. Entonces, digamos, nosotros somos juiciosos allá con George, empezamos el 10/02 y ni siquiera acabamos el 30, nosotros ya acabamos el ciclo de pruebas el 23 de abril, aquí ya, no, digamos que esta semana que ya con los informes de pruebas y todo ya acabamos, entonces, pues bueno, 25 de abril, de esas 100 horas, pues
En realidad invertimos 90 y el avance real fue el 100%, entonces pues aquí nos damos cuenta que sí hubo una diferencia de fechas y gastamos menos horas. Interesante, ¿no? Lo mismo para la etapa de diseño y de ejecución. O puede ser que ustedes dijeran, vamos a acabar acá y no hemos acabado. Entonces puede ser, en la vida real en general, esta fecha siempre a veces se pasa un poquito. Y ustedes colocan aquí el análisis. Bueno, detectamos que gastamos menos tiempo del planeado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, debido a la efectividad del equipo de prueba y porque pues cuando calculamos aún no conocíamos el sitio, pero en realidad pues pudimos avanzar en el proceso satisfactoriamente, o pueden decir nos demoramos o no ejecutamos todos los casos de prueba por tal razón. Un análisis breve, porque así se presentaría un informe de pruebas. Y lo tercero es que de acuerdo a eso, a lo que ustedes ya han trabajado en pruebas de software y como además vienen muchas cosas nuevas, en toda la parte de pruebas de software, ustedes como grupo van a sugerir una tendencia de pruebas de software que les gustaría usar en un próximo plan de pruebas si ustedes volvieran a realizar otro grupo, otro proceso de pruebas con su grupo. Entonces alguien puede decir, por ejemplo, a mí la parte de automatización me pareció chévere, creo que es una tendencia que es fuerte, entonces me parece que, o nos parece, porque ustedes son el grupo de trabajo, que adoptaríamos eso. Alguien puede decir, no sé, como la inteligencia artificial está como tan vigente hoy en día, que nosotros podamos implementar herramientas de inteligencia artificial en toda esta parte de generación de casos de prueba, concretamente en tal y tal cosa. Ahí pues sean curiosos a ver qué tendencia de pruebas de software ustedes encuentran. ¿Listo? Y esas tres cositas, las métricas, las tendencias de pruebas de software y el informe de pruebas, es lo que estaríamos haciendo en este capítulo. Listo, muchachos. Hasta ahí, pues, en realidad es como hacer el conteo. Las métricas salen de una manera bien sencillita. Entonces, juiciositos a revisar y a diligenciar el informe y ya. Segunda cosa que vamos a hacer acá. Entonces, resulta que ya cuando acabemos eso, la guía de actividades nos dice algo más, que además de hacer las métricas y de hacer el informe de pruebas, nosotros ya vamos a consolidar todo el trabajo realizado porque vamos a empezar a listar el documento que vamos a entregar a biblioteca. ¿Cómo lo vamos a consolidar? Con todo lo que hicimos en la etapa 2, o sea, el plan de pruebas de software, en la etapa 3, el trabajo que acabamos de calificar, y este nuevo capítulo que ustedes van a anexar, que es toda la parte de métricas de pruebas de software. Vamos a dejar todo eso en un solo documento. Ese documento pues debe ir con normas APA. Ustedes pueden buscarlas por acá, si no las conocen, entran a Google y busquen por favor las normas APA, pero de la UNAD, normas APA UNAD, porque con esas normas es que a nosotros nos van a evaluar, ¿listo? Entonces aquí la biblioteca tiene un instructivo bien sencillo de leer y acá ustedes miran varias cositas de las normas APA que van a colocar allí. Cosas que siempre, siempre, muchachos, nos pasan a todos cuando estamos haciendo el trabajo antes de entregar a biblioteca. Entonces, por ejemplo, los tipos de letra. Aquí nos dicen de qué tamaño y todo. Que el alineado es izquierdo. Acá no justificamos, muchachos. El espaciado de 2.0. Aquí adicionalmente, pues agradecimientos acá no llevaríamos, pero sí de pronto vamos aquí a mirar toda la parte de generación de tablas. Entonces, la tabla que les genere Word, como ustedes tienen tablas allá de casos de prueba y figuras, esto también se debe listar, la lista de tablas, la lista de figuras. Les voy a dejar algunos ejemplos de los trabajos que ya publicaron los compañeros de ustedes en etapas anteriores. ¿Por qué son tan exigentes en biblioteca con esto? Pues muchachos, porque esta biblioteca hace parte de una red de bibliotecas universitarias, o sea que quiere decir que cualquiera de los usuarios de esa red de bibliotecas va a consultar el trabajo de ustedes, el plan de pruebas de software que realizaron, por ejemplo, para el éxito. Puede ser que un estudiante de otra universidad quiera ver cómo se hace un plan de pruebas. Incluso, pues, algunos
estudiantes de sistemas cuando me preguntan cosas de pruebas, yo no doy el curso de pruebas allá, sino que me preguntan así curiosidades, yo siempre les digo, miren los trabajos tan bien elaborados que hacen los muchachos del diplomado para graduarse. Entonces entran, nos revisan y demás. Entonces, como este es un documento que es nuestra primera publicación, muchachos, que vamos a tener, por eso no son tan rigurosos en la biblioteca de exigirnos normas APA, para que ustedes tengan en cuenta eso cuando estén redactando introducción, todo eso, que van a tener muchos lectores. Ya vamos a ser famosos desde el punto de vista académico. Bueno, listo. Entonces ahí están los niveles de los títulos, las tablas, muchachos. Entonces, ¿cómo se nombra la tabla? Un negrilla, el título. Las tablas llevan solo las líneas horizontales, no le pongan todas las líneas, eso siempre lo devuelven por eso. Aquí abajo las notas aclaratorias que deba tener la tabla. Lo mismo pasa con las figuritas. Entonces nosotros tenemos figuritas ahí de capturas de pantalla y demás. Entonces pues también ellas llevan su título y su descripción, ¿vale? Así como tenemos acá, figura tal y aquí está el dibujito. ¿Listo? Así como las tenemos acá. Ustedes pueden consultar el instructivo ahí también para mirar las referencias de NAPA, pongan referencias ahí también para que no quede pues como el documento que hicimos sin referenciar a nadie, porque como les decía, como es un documento para publicación, pues es la imagen de todo el grupo de trabajo, muchachos. Y también pues chévere que hagamos un buen documento. Entonces, como ya vimos las normas APA, entonces nuestro documento va a tener portada, tabla de contenido, lista de tabla, lista de figuras, el documento que elaboramos en etapa 2, el plan de pruebas, el que acabamos de terminar, diseño y ejecución de casos de prueba, que es el de la etapa 3, la gestión de defectos, eso también estaba en la etapa 3, las métricas, que es lo que vamos a elaborar acá, lecciones aprendidas que ustedes van a colocar al final, como unas lecciones de qué detectaron, resalten allí la importancia de la planeación de pruebas y demás, ¿listo? Conclusiones y referencias bibliográficas. Este documento, pues entonces ya ustedes intuyen que nos va a quedar un documento con varias páginas, ¿sí? Algo rústico por todo el trabajo que ustedes hicieron allí. Con ese documento, cuando ya lo tengamos consolidado, muchachos, entonces eso es lo que vamos a subir al entorno de aprendizaje. ¿Qué sigue de allí? Entonces, pues con ese documento yo lo reviso en primera instancia y vamos a mirar si cumple de manera general como los criterios de redacción, normas APA, si yo ya lo veo que está consistente. Lo segundo que haré de ahí, entonces, es enviarlo al profesor que ejercerá las veces de jurado y que el director del programa designe. Entonces, el ingeniero Miguel me informará en su momento quiénes son los profesores o quién es el profesor jurado para cada grupo. Y yo le envío el documento y el profesor hará algunas observaciones también que él considere pertinentes sobre ese documento. Entonces, pues haremos algunos ajustes y también pues ya con eso estaremos informándoles sobre toda la parte de la sustentación. Entonces, hasta aquí, elaboración de documento. ¿Listo? Y después de eso, pues vendrá la sustentación, muchachos. Entonces me regreso por acá a compartir. Mucha información, pero no, ya ustedes pasaron como lo más complejo que era la elaboración. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En la siguiente etapa, cuando nosotros ya estemos aquí, ya hayamos entregado esto en etapa 4 y yo les haya revisado el documento y sobre ahí emita una calificación, en ese rango de, de los 15 días pues de la actividad final, en ese rango nos van a programar las sustentaciones a cada uno de los grupos. Recuerden que aquí nosotros tenemos que sustentar el trabajo que hemos hecho. ¿En qué consiste la sustentación? En socializarle al profesor que nos asignen de jurado cómo fue todo el proceso de pruebas de software. El profesor pues los escuchará, les hará algunas preguntas y sobre eso emitirá el concepto. Entonces, ¿cuál es la idea? Para esa sustentación, todos debemos participar activamente. Es una sustentación sincrónica, siempre se programan ya en la tarde-noche, es decir, por allá después de las 5 en adelante.
Uno de ustedes, muchachos, va a hacer una breve presentación del grupo de trabajo. Entonces, como solo vamos a disponer de 20 minutos, vamos a suponer que somos 4 integrantes en un grupo, y está George y Patricia, y está también por ahí María Ingrid, y digamos que está Yami, y somos el grupo de trabajo. Como somos 4, entonces 20 minutos, 5 minutos para cada uno. Como buenos matemáticos, listo. 5 minutos se pasan súper rápido en una sustentación, muchachos. Entonces, el primero que inicia, supongamos que va a empezar George. George nos va a contar brevemente, profesor, ingeniero, ingeniera, depende de quién llegue de jurado, buenas noches. Nosotros somos el grupo que hicimos pruebas de software sobre el éxito. Entonces, mis compañeros son María Ingrid, y está Yamid, y está Patricia, y estoy yo, y pues el líder de pruebas, quien ejerció ese rol era yo, y pues le vamos a contar, a socializar al profesor cómo fue todo el proceso de pruebas, ¿vale? Allí vamos a colocar la plantilla de presentación de la UNAC, que ustedes la pueden encontrar, pues ya saben, en los documentos institucionales. Ensayen ustedes como grupo. Es importante que tomen tiempos. Y pues entonces, si nos dividimos, si somos 4, alguno pues dará la apertura, como les dije, presentan el grupo. Este era el sitio de prueba que seleccionamos, algo de las generalidades del plan de pruebas que ustedes vieron. Entonces, pues nosotros trabajamos, este sitio es un sitio que consiste en tal y tal. Nosotros vamos a trabajar hoy, seleccionamos 4 módulos para probar que eran estos. Estos fueron los casos de prueba que detectamos, y pues los listan, e hicimos un cronograma. Detectamos recursos, lo que ustedes consideren que se deben destacar del plan de pruebas de software. Otro compañerito, les sugiero que entonces otro compañerito nos va a mostrar, bueno, nosotros hicimos el diseño y ejecución de casos de prueba, y toman un solo casito de prueba, ¿vale? Porque en todos los 25 o 30 no alcanzamos a exponerlos en tan corto tiempo. Entonces usamos esta plantilla, por ejemplo, profe, yo le voy a mostrar que era agregar producto al carrito, y muestran la plantilla al detalle, precondiciones, poscondiciones, etcétera, ¿listo? Y acá pues fuimos capturando y tal cosa, automatizamos, pueden mostrarle una imagen, un video, lo que ustedes quieran al profe. Otro compañerito puede hablar de la parte de métricas. Bueno, con esos conjuntos de pruebas que hicimos, profe, hicimos estas métricas, y muestran las gráficas que van a construir ahorita, ¿listo? Entonces encontramos que el sitio tiene una buena calidad, una calidad media, no sé qué, los principales defectos fueron tal. Y otro puede hablar, por ejemplo, de las conclusiones y el proceso final, lecciones aprendidas, puede ser una sugerencia. Si son 5, pues miren a ver cómo ustedes se organizan. Puede ser que la parte del plan de pruebas, que es como lo más grande, lo pueden dividir entre 2 compañeritos. Pero como solo tenemos 5 minutos, tenemos que ser concretos, porque pues ya a estas alturas cada uno de ustedes seguramente tendrá mucho que contar, y podría gastarse los 20 minutos, pero pues la idea es que cada uno concretos. ¿Listo? Ustedes le socializan al profe o a la profe, y el profe hace unas preguntas muy generales del proceso, por ejemplo, por qué son importantes las pruebas de software, cómo encontró el sitio en acorde a su calidad. Algunas preguntas él hace. ¿Usted considera que es bueno automatizar o no? De acuerdo a lo que ustedes le cuenten, la idea es que todos participen activamente en las respuestas, no se vayan a quedar callados, ¿vale? Porque pues acuérdense que el profe está calificando cada una de sus participaciones. Entonces pues la idea es que entre todos participen, y si George está todo ese día activo y habla por todos los demás, entonces pues yo también pido la palabra y digo, bueno, como dijo mi compañero George, yo también quiero aportar qué tal cosa, profe. La idea es que vean que todos participen, ¿vale? Y pues entonces eso sería más o menos en cuanto a la sustentación, pero como les digo, eso va para la etapa que viene. Entonces pues como nos estarán ya asignando fechas y jurados, entonces pues cuando acá en este documento van pensando toda esa parte de la sustentación. En la parte de la sustentación, muchachos, si les parece, si alguno de ustedes quiere, ¿no? Pues a libre voluntad, graben un videíto entre todos los integrantes del grupo, reúnanse por Teams o por Zoom o por Google Meet, y si quieren me lo comparten al interno, ¿no? No hay en el grupo, sino, profe, nosotros pues ya hicimos un ensayo y más o menos esta será la sustentación, y yo les doy algunas sugerencias de mejoras si ustedes lo quieren así, para ser efectivos, ¿vale? Porque pues sé que ustedes también manejan
tiempos diferentes todos, entonces al menos el videito lo graban y yo les digo algunas cositas. Muchachos, mejoren esto, también presenten tal cosa. Y ya pues eso sería como todo el proceso de pruebas. Entonces, para etapa 4, recapitulando, porque hoy tuvimos mucha información, diligenciamos el anexo que viene, porque eso es como otro capítulo nuevo, consolidamos todos los documentos que hemos hecho en unas normas APA para hacer el megadocumento de biblioteca y eso es lo que enviamos. Revisamos que tenga normas APA y demás. De acuerdo a ese documento, yo también les estaré dando retroalimentación, mejoren esto y lo enviaremos al jurado. Listo, esa parte del jurado la trataremos de hacer lo más pronto, ojalá antes de que ustedes sustenten sería lo ideal, ¿no? Y de ahí, pues entonces, cuando el profe jurado de aval, nosotros lo enviaremos para publicación de biblioteca. Allá en biblioteca, muchachos, les van a asignar otro revisor que no es un profe de la tecnología, sino es uno de los encargados de biblioteca. Ellos son más rigurosos que nosotros en normas APA y les van a estar devolviendo y usted no le colocó el nombre a la imagen como era, no citó en APA, entonces las sugerencias que ellos nos digan las haremos lo más pronto posible para terminar todo el proceso del diplomado. Cuando vayamos a empezar en la siguiente etapa, toda la parte de sustentaciones, pues ahí me van contando cómo se preparan, muchachos, que esa es la idea. ¿Cuál es la idea entonces con todo esto, muchachos? Vamos a mirar acá, en nuestra universidad, cómo estamos de tiempo, porque pues nos vamos aquí a mirar en el calendario académico cómo vamos, muchachos. Entonces, nuestro periodo académico va hasta, miremos por acá, 16.1. Nosotros estamos acabando en junio, entonces ya miramos por acá, 12 de junio, muchachos. Esa es la fecha de finalización de nuestro periodo. En ese momento, pues, ya todos han sustentado, sí, claro. La idea es que ojalá ya tengamos publicado para acá, ¿vale? O sea, después puede darse el caso que nosotros sustentemos y ustedes estén todavía en el proceso en biblioteca que les publiquen. Pues la idea es que ojalá antes del 12 de junio lo hagamos. Quienes ya acabaron todo, ya presenté pruebas a ver TIT, solo estaba viendo el diplomado, ya acabo las últimas, acabo mis últimos cursos y demás, quiero postularme para grado, profe, ¿cómo es eso? Entonces, cuando acabemos, miremos acá en el calendario académico, cuáles son los grados que siguen. ¿Listo, muchachos? Grados hay, grados ordinarios y grados extraordinarios. El grado ordinario es el grado que nosotros tenemos con ceremonia y eso. El extraordinario no necesariamente tiene ceremonia. Eso depende de cada centro. Y hay una diferencia en costos. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a mirar por acá. Toda la información, ustedes dirán, profe, sí nos dio hoy, pero es una super conferencia de una vez para que hablemos de todos los asuntos. Entonces, grados. Muchachos, derechos de grado ordinario, aquí ya ven ustedes el valor. El grado extemporáneo vale esto, listo, para que ustedes tengan presente, profe, me urge graduarme, mejor dicho, ya necesito el diploma, entonces ahorré esta cantidad, listo. Que no, profe, pues yo me espero, no hay problema, entonces esto, bueno. Con los grados que vamos a hacer, entonces, pues 27 de abril, no, definitivamente esa ya no fue, 10 de mayo tampoco, extraordinarios no, vamos a mirar primero los grados ordinarios 2, muchachos. Para esos 24 de agosto, venga a ver cuándo nos estamos postulando, 2 al 20 de mayo, no alcanzamos para los grados de agosto, muchachos, porque la postulación, aquí decía que era el 2 al 20 de mayo, y nosotros pues al 2 al 20 no hemos terminado el periodo académico. Vamos para los grados ordinarios 3, son el 14 de diciembre, muchachos. Entonces, al terminar este periodo académico, quienes deseen graduarse en diciembre, como son grados ordinarios, tendrá este costo, muchachos. Allí lo que vamos a hacer es postularnos del 26 de agosto al 13 de septiembre. Entonces, ahí hay una postulación para grados. Si quieren, creo que tendremos activo el grupo Teams mientras ustedes se postulan y les digo por dónde se postulan y demás. Y pues ya saben que aquí empieza el proceso de postulaciones, revisan que ustedes tengan todos los requisitos, les generan el recibo de pago, ustedes pagan y todo eso
Miremos aquí lo de revisión de estado, envío de recibo y comprobante de pago. O sea, hasta el 2 de octubre tenemos plazo de pagar. Y nos vamos para el 14 de diciembre. ¿Listo? Si tengo mucho afán, pero no, yo el 14 de diciembre, mejor dicho, me da un yo necesito graduarme antes. Aquí tenemos esta fecha que son los grados extraordinarios 2, el 19 de octubre. Y nos podemos postular del 29 de julio al 10 de agosto. O sea, para el 29 de julio debemos tener todo listo, ¿vale? Quienes deseen o necesiten un grado de afán. Aquí tenemos grados extraordinarios, verifiquen en su centro, estos valen más y no siempre tienen ceremonia, pero pues ahí depende de las necesidades de cada uno de ustedes. Este sería la otra opción de grados, ¿vale? Como para irlo aquí considerando. ¿Esto para qué, muchachos? Para que nosotros tengamos presente que si me voy a postular a grados y demás, resulta que para el grado a mí me dicen que necesito pues mi certificado de pruebas saber TIT, mi registro académico, ustedes lo generan ahí por el campus, y también me piden el acta del diplomado. El acta del diplomado es un documento que yo les entrego con la nota que les dio su profesor, el que les va a evaluar la sustentación, y un link del documento cuando se lo publiquen en biblioteca. Eso quiere decir que si queremos postularnos para los grados, para esa fecha de postulación, supongamos que nos vamos a graduar en diciembre, que es una fecha muy bonita, para el 26 de agosto ya debemos tener publicado todo y tener el acta de grado, ¿vale, muchachos? Entonces, Profe, una pregunta. sí, cuéntamelo todo. Es que lo que pasa es que yo me quería graduar para diciembre, pero lo que pasa es que no me dieron las contraseñas y el usuario provisional de las pruebas TIT, entonces no la puedo presentar en junio. Sí, y yo no sé cuáles son las siguientes, esas vienen a ser como octubre, ¿no? No, en septiembre. ¿Será que yo alcanzo a graduarme en diciembre? Bueno, vamos a mirar, buena pregunta. Entonces vamos a mirar, muchachos, acá en diciembre para una cosa. Fecha de diciembre. 14 de diciembre, miremos, muchachos. Dice del 26 de agosto al 13 de septiembre. Es la postulación. Entonces, en ese momento, tendríamos que estar subiendo los documentos. Supongamos que ya se alcanzó a presentar pruebas a ver, entonces chévere, porque sí te alcanzarías. Resulta que no, que a ti no te programaron pruebas a ver el 13 de septiembre, sino el 15. Y entonces, pues ya en ese momento tocó postularse. Pues te postulas y aquí hasta el 20 de septiembre tienes plazo de enviar los comprobantes que te hacen falta. Nos pasó con un grupo del diplomado y con algunos estudiantes que tenían así la fecha, como se las estoy contando. Entonces ellos se postularon, ya les dijeron, no, usted no tiene las pruebas a ver TIT, y ellos enviaron el comprobante, ya las acabo de presentar, y les dieron el aval. Pero esto tendría Ok. máximo al 20 de septiembre, pero yo no sé, ven, en la programación de las pruebas, saber, Sí, por acá yo lo tengo. ¿sí? Yo te Dale, puedo enviar la. Sí, sí, o compártenos. A ver, viernes 27 publicación. Oye, sí, ya te espera. comparto una imagen por el chat. Sí, porque mira, ¿será que son estas? Sábados 15 de junio. Mira, Viernes ahí 27. Bueno, ahí ven, las miramos tengo. acá. Espérate, Ya te las envié. miremos a ver qué dicen, muchachos, pues ojalá. Precio de estudiante. Preregistro, recaudo, expedición, 30 de agosto, el examen del 14 al 29 de septiembre. Dependemos ahí cómo de la fecha del examen, porque mira que Exactamente, eso es lo que te máximo, digo. Y como los resultados lo dan después ¿de qué? no, La aquí no, public. porque los resultados no tienen afán, lo importante es que tú la presentes, y Ah, ok. muchachos quienes se van a inscribir a pruebas a ver, de pronto no alcanzan ahorita, no las han presentado, no alcanzaron, siempre toca hacerlo por medio de la universidad. Uno también puede pagar las pruebas como persona particular, pero la universidad no se los vale, porque tiene que ser a nombre de la universidad, con el proceso que ellos nos dicen, porque ellos generan, el IFES genera un certificado que dice, George de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia presentó las pruebas a ver, por ejemplo, digamos que estamos de buenas, George, que sea Sí. el 15 de septiembre, entonces, bingo, ahí alcanzas. Pero donde Ah, ok. llegas a ver el 29, entonces, porque ellos van a estar revisando hasta el 20 de septiembre, fíjate. Ah, depende también de la aplicación, bueno, el día también, sí.
Sí, entonces tocaría, ahí en ese momento, pues tú tienes mi contacto y miramos a ver cómo miramos, ¿vale? Y esa Vale, sería listo, como profe. la idea. Entonces, ojalá alcancemos acá. Y Sí, o si quienes ya no, lo... pues ya tengo el objetivo, pues el siguiente año, porque por Si no los tiempos ya alcanzan, es complicado. sí, si no alcanzan muchachos, siempre los primeros grados se nos están yendo a abril. Siempre estamos en el último sábado de abril todos los años y nos estamos postulando por lo general a partir del 1 de febrero. Ustedes empezaron el 29, pero siempre es el mismo proceso de la postulación de grados, ¿listo? Entonces, esa es como la historia aquí. Y digamos que para todo eso lo que les decía, toca tener el documento publicado en biblioteca porque ese es un, un Requisito. requisito que nos piden. Si no hemos publicado, yo no les puedo dar el acta y entonces nos quedamos ahí como en stand-by. La idea es publicar. Y también a veces hay unos revisores que son muy buena gente y ellos les escriben, cualquier duda escríbanme por Teams y les mandan el contacto de Teams, ustedes les escriben. Entonces de una vez, ay, he respetado fulanito, usted me hizo una devolución, entonces pues quisiera que me orientara antes de volver a hacer un envío, ¿listo? Pero cuando estén haciendo el envío yo les voy a contar por dónde como para no mostrarles tantas cosas hoy, ¿listo? Entonces todo ese Vale, proceso profe. de grado también pues con mucho gusto les estoy ahí ayudando hasta que lleguen al feliz día del grado y mandan una foto con la torta y con la toga, ¿vale? Pero entonces no, muchachos, animarlos en todo este proceso. El proceso anterior fue larguito, el de la planeación fue súper largo porque es lo más largo, pero esta parte de métricas ya es terminar las métricas y sobre todo consolidar el documento porque pues vamos es por el grado y eso es lo que nos tiene que motivar. Ok, profe, el documento consolidado se puede enviar en PDF porque la última, pues el anterior trabajo lo intenté enviar por Word, pero comprimido, pero no lo, por el tamaño, Sí. no lo pude enviar así, me tocó enviarlo por PDF. ¿No hay Entonces problema? Sí. hagamos una cosa. No, sí necesito el Word porque los revisores también me piden el Word, muchachos. Ah, ok. Entonces, si quieren a la plataforma, suban el PDF. Entonces, pues porque obviamente en la plataforma nos toca el registro que sí enviamos. Y al Teams me envían el documento en Word En o al Word, correo o lo suben en un drive en algún sitio donde yo pueda descargar, porque claro, esos Word quedan súper gigantes, pero súper pesado, sí. sí, pero sobre el Word es el que nosotros vamos a revisar, tanto en la biblioteca no tanto, pero los dos profes, o sea, yo que soy la directora en la primera revisión y el profe que nos asignen de jurado, él también o ellos también miran siempre sobre Word para poder escribirles comentarios ahí al ladito y les gusta insertar, completen por aquí, ajuste esta norma para qué tal vaina y bueno, Ah, entonces listo, siempre me profe. abre el Word. ¿Listo, muchachos? Vale. Bueno, no más, creo que todo este montón de cosas, no, es que estaba larguito, era lo que tenía para comentarles hoy, muchachos. Vale, Entonces, profe, muchas gracias. gracias a ti, George, también por las intervenciones y todo. Entonces, pues aquí quedo atenta a sus inquietudes dentro del grupo del diplomado. Me pueden escribir una cuñita adicional. Mañana estamos organizando acá en Facatativá el festival, un evento FLISOL, es un evento que hacemos a nivel Latinoamérica este fin de semana, muchos países. Y algunas universidades organizan en sus zonas algunos eventos. Yo estoy ubicada en el CECAP de Facatativá. Nosotros tenemos aquí una versión de FLISOL que hemos organizado en alianza con la Escuela de Comunicaciones Militares que está aquí y entre los dos pues estamos organizando un evento muy chévere que tendrá 3 charlas de ciberseguridad y 2 talleres, uno de agricultura en IoT y otro de visión artificial. Ese último pues lo va a dar un profe, lo vamos a dar con un profe de la tecnología y pues es muy chévere porque todo eso es como la tendencia de inteligencia artificial y todo lo que va allí. Entonces, si se pueden conectar, entonces ahí les enviaré nuevamente el link para la transmisión, pues el horario, dependiendo si ven alguna charla que les interesa y se pueden conectar, chévere. Será a través de Zoom, cordialmente invitados también. Pues todo lo que podamos aprender nosotros como tecnólogos, súper chévere porque todo eso nos forma como profesionales. ¿Listo, muchachos? Y bueno, agradecerles a todos su asistencia, quedo pendiente ahí de las dudas que tengan y pues no, nada, aquí a seguir haciendo las métricas y el documento porque ya queremos graduarnos y cumplir con todos los requisitos y ya han trabajado muy juiciosos para llegar hasta acá y los felicito. Muchísimas gracias. No, a ti, profe, muchas gracias por la información. Listo, gracias a todos.
Bueno, feliz noche. Vale, profe, que tengas buena noche. Gracias, chao. Hasta luego.